Yo en primer lugar quería disculparme porque esto es un curso sobre economía feminista y cuando me invitaron a ser parte de ella me mostró que habían trabajado con las docentes anteriores y realmente es economía prácticamente pura. O sea, si están esperando que yo pueda ser capaz de hacer algo así, yo me disculpo de antemano. Eso es primer lugar. En segundo lugar, estoy tratando de hacer algo un poco diferente de lo que yo había pensado originalmente teniendo como referente mis clases en la universidad, porque he visto que, por ejemplo, ustedes ya han trabajado a Amartya Sen, que yo tenía programado trabajar con ustedes a Amartya Sen, así es que tuve que dejar a Amartya Sen. Bueno, han avanzado también bastante en el tema de COVID y economía de cuidados, sistema de cuidados. Bueno, por supuesto, el clásico de Silvia Federici, Talibán y la bruja, también lo han visto ya. Entonces, el hecho de haber sido la última docente, porque según me ha informado Gabriela, soy la última docente, también tiene sus desventajas en la medida en que ya casi todo, no casi todo, pero algunos de los autores que son más o menos clásicos ya han sido trabajados con ustedes. Entonces, con estas disculpas del caso, vamos he hecho una pequeña variación. Originalmente había pensado trabajar la primera semana, hoy y el jueves, con el tema de los aportes del movimiento feminista y lo que ha significado por decir de alguna manera, la globalización de algunas demandas del movimiento y su encarnación en políticas públicas. Ay, mira, viene alguien de Medellín, es mi segunda patria, yo soy una paisa adoptada. Bueno, había pensado hacer algo así al inicio, pero lo vamos a dejar para el jueves, y por eso es que yo le mandé a Gabriela para que les enviara a ustedes cuatro textos, de los cuales dos vamos a trabajar hoy. Uno que tiene que ver con Subirats, que es un clásico sobre políticas públicas, y otro que es un libro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD del año 2016, que se llama El Progreso Multidimensional. Y es un texto, a pesar de que tiene 4 años de publicado, es un texto que, en mi opinión, dice mucho de lo que han sido o de lo que deberían ser las transformaciones en términos de políticas públicas, con énfasis en políticas sociales en América Latina. Otra observación más que quisiera hacerles es que en principio este tema de la docencia por vía Zoom, que creo que a todas las personas con las cuales yo he trabajado las desquicia un poco, a mí también, porque en general, sobre todo cuando es maestría, y entiendo que eso es un curso de especialización, la idea no es hacer algo clásico de docente y alumnas o alumnos, sino hacer algo tipo seminario. Es decir, discutir ideas, discutir lecturas y avanzar en conjunto. Por eso es que yo, no sé si ustedes han tenido tiempo de revisar los documentos que les he mandado. Si es que no han tenido tiempo, vamos a ver cómo para el jueves avanzamos sobre dos de las lecturas adicionales que ustedes tienen. Y eso. Entonces, no sé si podemos empezar o hay, antes de que yo empiece, alguna pregunta, y tampoco sé muy bien, ¿hacen las preguntas apagando su micro y hablando o hacen las preguntas a través del chat? ¿Cómo es? Gabriela. Era para mí esa pregunta, perdón, pensé que era para la Es para audiencia. todas, pero como todas tienen el micro apagado, y entonces, Sí, sí, usualmente la gente empieza poniendo su pregunta por escrito y yo le doy la palabra para que luego la digan de manera oral. ah, Creo que Maruja, como acaba de comentar, quiere fomentar un diálogo, entonces yo creo que nada, pueden escribirlas como siempre, pueden directamente hablarlas y si sentimos que ya hay muchas personas, pues levantamos la mano
para no interrumpirnos y yo les voy dando la palabra. Y si no, como otras veces, pues toman la palabra y adelante, ¿no? No sé, Maruja, si tú vas a terminar una primera exposición y luego vas a dar unos minutos para preguntas, ¿prefieres que sea así? Sí. De acuerdo, Sí, perfecto. quería comentarles eso, que las dos lecturas que les he comentado están partidas, entre comillas, partidas en dos PPTs. Al finalizar el primero, quisiera ver si conversamos sobre eso, si es que hay alguna pregunta, y luego empezamos el segundo y también preguntas ahí o comentarios si es que los hubiera. ¿Está bien? Bueno, ok, entonces empezamos. Acá estoy poniendo el PPT. Este... Todas estamos viendo el PPT y a Maruja, ¿verdad? Sí, sí, estamos viendo. Pero no está en la primera página. Perdón. Ya, ahora sí. Ahora sí. Qué susto. Perdón, perdón. Ok. Ahora sí puedes irte a la... A la segunda página, ok. Miren, Sí. lo que vamos a hacer en estas sesiones, que según me han informado van a ser 5 hasta el día 7 de diciembre, vamos a tratar de conversar entre nosotros sobre algunos referentes para el análisis de las políticas públicas. Vamos a trabajar también el jueves sobre cuáles son los mecanismos para esas políticas hacia las mujeres y cuáles son los recursos disponibles para esas políticas de las mujeres. Luego, yo creo que de todas maneras tenemos que, sobre un texto clásico de Nancy Fraser, ver cómo se construye una política pública en base a lo que se llama el discurso sobre las necesidades. Y finalmente, como me han solicitado, a pesar de que ha sido ya, he visto, trabajado creo que por Alma Espino y por Patricia Ma también, redundar un poco sin tratar de repetir lo que ha significado, lo que significa la pandemia y en la vida de las mujeres y el impacto que está teniendo, sobre todo porque pone eh, no sé si en la primera línea del debate, pero me atrevo a decir que sí, en la primera línea del debate, la necesidad de un sistema nacional de cuidados que nosotros acá en la región de América Latina lamentablemente no tenemos, ¿no? Entonces, sobre eso es como vamos a avanzar en las sesiones siguientes. La próxima, Gaby, por favor. Ustedes han recibido el libro de Subirats. Yo me imagino que no han tenido mucho tiempo para revisarlo, pero yo se los recomiendo porque realmente es un texto, bueno, es un texto un poco largo el libro, y quizás es también, comillas, antiguo, pero sirve mucho para dar ideas sobre cómo se construyen las políticas públicas en general, ¿no? Porque a veces no tenemos claridad sobre cómo es que aparece o emerge una política y todo aquello que está en el fondo de esa política. Y lo que está básicamente, o lo que dice Subirats, estamos hablando de interacciones, y estamos hablando de interacciones entre grupos diferentes de interés, grupos que tienen que ver con grupos políticos, que tienen que ver con movimientos sociales, que tienen que ver con funcionarios públicos, etcétera, y también, por supuesto, aquellos grupos que están siendo afectados por un problema. Y para lo que se necesita o de lo que se trata es lo que Subirats sugiere, es que tenemos que mirar, en primer lugar, los intereses que se están moviendo, ¿no? En los actores que están involucrados, qué cosa exactamente quieren, cómo lo quieren, por qué lo quieren,
exactamente cómo son las maneras como los actores se van expresando o manifestando frente a un determinado tema. ¿Cuáles son las estrategias? Y sobre todo, ¿cuántos son los recursos o cómo son los recursos que son capaces de movilizar para hacer escuchar su voz o para oponerse o para favorecer una determinada política? Y en tercer lugar, ¿cómo es o de qué se trata? ¿Cuál es el contenido que se le quiere dar a sus propuestas? En esa interacción, como lo señala Subirats, nosotros no debemos olvidar que estamos ante grupos afectados, que están organizaciones sociales o grupos sociales que están siendo afectados por una situación determinada, por un, comillas, problema, y que se están movilizando para la búsqueda de una solución. La siguiente, Gaby, por favor. Entonces, si hablamos de actores, dice Subirats, tenemos que pensar en los funcionarios públicos, tenemos que pensar en los políticos y también en los que se llaman los beneficiarios finales, o sea, aquellas personas que van a, de una u otra manera, van a salir, no sé si beneficiarios es la palabra, pero en fin, su problema va a ser solucionado. Yo no sé cuántas personas participantes son del Perú en este momento, en este grupo, pero como hemos visto, y bueno, lo hemos visto en Chile y lo estamos viendo ahora en Guatemala, ¿no? Con las movilizaciones intensas que hay en ese país también, lo que tenemos es un panorama en la región convulso, donde los políticos, no solamente los congresistas, tienen un papel en cómo se suman a la movilización y a la protesta o están en contra de la movilización y la protesta, ¿no es cierto? En el caso, por si no lo sabían, en el caso de Guatemala, lo que acabo de ver en el noticiero en la televisión es una férrea oposición de movimientos sociales contra el diseño y la aprobación de un presupuesto público que no necesariamente va a beneficiar a la población que lo necesita en términos de salud para, en el contexto del COVID y en otros servicios sociales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estamos en términos de actores? ¿Cómo se están movilizando los actores? ¿Quiénes están movilizándose a favor? ¿Quiénes se están oponiendo? Eso es una de las factores claves que hay que tener en claro. Lo segundo es los recursos. De todos los recursos, obviamente el dinero es un recurso importante, pero también, en mi opinión, en lo que estamos viendo en la región en estos momentos, por lo menos en mi país, en Perú, es la información. ¿Cuánta información disponemos para poder organizar una cierta movilización a favor de una política? Y sobre todo en tiempos de redes sociales intensas, cuánta información somos capaces de movilizar que no se encuentren con lo que en la jerga se llama fake news, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos una información, cuando tenemos acceso a una información, y que es un recurso importante, ¿cómo esa información va a servirnos a nosotros para fundamentar el desarrollo o la propuesta de una política? Otra tercera clave, otro tercer aspecto de importancia es el contenido. Al referirme a contenido, y disculpen si ahora no lo menciono con mayor profundidad, porque va a ser un tema que vamos a mirar también la próxima semana, es cómo se define esta política, en base a qué contenido se define la política, cuáles son los términos conceptuales sobre los que se define y cómo además un tema que puede ser social entra a la agenda pública y entra a convertirse, por consiguiente, en un problema público. Y finalmente lo que significa para Subirats las reglas, que según él hay reglas generales para las políticas públicas
Y ahí también hay que distinguir reglas específicas, según él, para lo que son políticas públicas en concreto, o sea, una política pública sobre programas sociales, por ejemplo, tiene cierto tipo de reglas, política pública para exploración minera tiene cierto tipo de reglas específicas que no necesariamente forman parte del bagaje de las políticas. Hay un marco general y hay reglas específicas. La siguiente, por favor, Gabriel. Subirats habla de yo creo que hay más, pero en fin, será cuestión de conversarlo entre nosotras, pero habla de dos tipos de Estado, lo que él califica como el Estado ventanilla, que ojalá lo tuviéramos, porque no lo tenemos, que es como un Estado que está detrás de una ventanilla, y uno va y con un problema lo coloca en la ventanilla, dice Subirats, y dice, bueno, acá está el problema y quiero ver cómo el Estado se las ingenia para solucionarlo. Y este es un Estado más o menos neutro que atiende el problema como ni más ni menos, como si fuera una ventanilla burocrática y responde ante esa demanda. Y luego la otra versión de Estado que Subirats reconoce es lo que él llama el Estado cautivo. Es decir, de qué manera nosotros podemos distinguir, lo cual es clave para las políticas públicas, un Estado que está siendo cooptado, dominado, manejado por un grupo determinado. Y eso también, insisto, es importantísimo para nuestras propuestas, porque si no distinguimos cómo se expresan esos grupos organizados al interior del Estado, que pueden ser grupos de un poder constituyente, constitutivo del Estado, como por ejemplo Congreso, pero también pueden ser grupos fácticos, ¿no? Si no tenemos claridad en eso, también nuestra visión acerca de cómo pueden ser estas políticas públicas o cómo podemos procesar la propuesta de una política pública puede ser complejo, ¿no? En todo caso, como dice Subirats, cuando estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de un problema que tiene condición de problema público. Y ese problema es un problema social. O sea, ha pasado a la agenda pública a través de los medios de comunicación, a través de los movimientos sociales, ¿no? Y también hay un proceso deliberativo, para llamarlo de alguna manera, que hace que este problema público, que este problema social se convierta en objeto de una política, ¿no? Otra de las cosas que me parece que también es importante tener en claro es que y que también lo plantea Subirats, es que no necesariamente los procesos de construcción de una política son procesos lineales, ¿no? Es decir, yo tengo un problema, acá hay un problema social, el problema social se convierte en objeto de un tema, se pasa a una agenda y se convierte en un tema de público político, y ahí se convierte en una política pública. No necesariamente esta linealidad es así, ¿no? La siguiente, por favor, Gaby. Entonces, en conclusión, para Subirats, la definición de política pública es la que está en la lámina, ¿no? Que son, entonces, acciones coherentes, decisiones que están tomadas por actores, a veces no públicos, ¿no? Pero que esos actores públicos o no públicos tienen distintos intereses que se articulan para resolver un problema definido sobre todo como un problema colectivo, ¿no? Todo esto da lugar a cierto tipo o cierto grado de obligatoriedad para que se cumpla, ¿no? Y que opera a favor del grupo social que se define como el grupo social afectado y que por consiguiente demanda la atención de esa política.
La siguiente, por favor. En el libro, ustedes van a encontrar muchos gráficos. Este a mí me parece uno de los más, como más claros, ¿no es cierto? Surge el problema, miremos entonces cómo ese problema es percibido, ¿no? Por la sociedad. Es percibido como un tema público, es percibido como un asunto privado. Ese quién define el problema, ¿no? Eso lo vamos a ver en otra sesión, pero la definición del problema y las características como se definen el problema van a tener un impacto en la definición de la política, evidentemente, ¿no? Bueno, una vez que se ha definido y se ha tomado conciencia de ese problema, este se incluye en la agenda de gobierno, ¿no? Y lo que pasa luego es una, para decirlo de alguna manera, una formulación de alternativas. O sea, ok, ¿cómo hacemos para que este tema que ha sido percibido como un problema ya público, que afecta a un grupo o a un colectivo social, cómo lo incluimos en la agenda y cómo vamos a pensar algunas alternativas de solución? Luego de lo cual pasamos a adoptar un programa legislativo, luego de lo cual vamos a diseñar un conjunto de planes de acción, si ustedes quieren, y en general la implementación de los planes de acción me parece que tiene también mucho que ver, y ustedes lo van a ver en el libro de Subirats, tiene mucho que ver también con cómo los distintos agentes involucrados se involucran, para decirlo redundantemente, en dichos planes, ¿no es cierto? Porque puede haber también tensiones al interior de los planes. Y por último, algo para lo cual nosotros en América Latina en general no tenemos costumbre, para decirlo de alguna manera, y es la, a ver, la evaluación. O sea, ¿estamos evaluando realmente cuando hay una política pública en vigencia? ¿La evaluamos para ver si es útil, para ver si cumple su cometido? Yo creo que tenemos, en general, tenemos poco hábito de evaluación. Pero en todo caso, esta redondelita y este cuadrito me parece interesante tenerlo presente para mirar el ciclo, cómo se diseña una política pública. Acá quedaría la primera parte de la sesión, que tiene que ver con el texto de Subirats, y me gustaría mucho poder escucharlas y poder conversar con ustedes sobre ese asunto antes de pasar al segundo texto, ¿sí? Bueno, acá hay una primera reflexión de Cuca Ávila, no sé si podrías hacerla, Cuca, de manera oral. Te escuchamos. ¿No se escucha? No se escucha. Mm. De repente no está funcionando bien tu... A ver, háblanos. Uy, no, se nos fue. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra mientras que Cuca resuelve su problema técnico? Gaby, ¿Sí? ¿puedo hacer un comentario? Por supuesto. Adelante. Qué bueno, Maruja, que estés tomando este tema, porque en la última sesión yo había planteado que, bueno, que de las tres, dentro de la economía feminista y dentro de la economía en general, hay tres grandes ramas, la macro, la micro y la economía política. Y este andamiaje conceptual que estás presentando es muy útil
para también dentro de la economía ver cómo se toman las decisiones económicas. Este andamiaje, esto que estás presentando ahora es como un instrumento también de la economía política para poder entender, por ejemplo, cómo se construyen los sistemas tributarios a favor o en contra de las mujeres, o cómo se construyen los sistemas tributarios a favor o en contra de determinados segmentos sociales y económicos de la clase media, de los más ricos o de los pobres. Solo eso. Gracias. Yo quiero hacer una reflexión sobre, o sea, lo que son las teorías de la política pública y las rutas, pues, de la política pública en contraposición a los juegos de poder en la política, porque realmente las políticas públicas están definidas incluso antes de los gobernantes gobernar. Incluso cuando los gobernantes llegan a gobernar ya tienen una agenda, casi siempre pues es una agenda clasista. Entonces, y se generan grupos de presión en nuestra sociedad. Los grupos de presión están muy alrededor de los medios de comunicación y de las grandes empresas y de los grandes grupos de interés que están presionando una agenda. Y entonces, realmente la incidencia del movimiento social tiene que competir con, digamos, con intereses muy particulares y muy específicos y con grandes recursos. Entonces yo creo que si el movimiento de mujeres no fuera un movimiento a nivel global, creo que poco hubiéramos podido hacer a nivel de las políticas, digamos, locales. Porque no basta con que hayan problemas públicos. No basta con que sea muy claro, por ejemplo, en esta pandemia, la necesidad del cuidado. O sea, se requiere alrededor de eso un agenciamiento muy grande y una presión muy grande para que eso entre en las agendas, en tanto lo que hay es una lucha por el recurso que se llama en economía recurso escaso y un recurso que está muy privatizado. Entonces, las agendas de las mujeres que lo que buscan es la redistribución y otro tipo, pues, digamos, incluso de economía, compiten con una visión del Estado privatizado, un Estado clasista, un Estado, pues, patriarcal. Entonces, no creo que nosotros tengamos mucho un Estado ventanilla, nosotros tenemos mucho un Estado, digamos, corporativo, de grupos y de corporaciones, donde el movimiento, pues, como digo, es necesario que las mujeres sigamos en un movimiento global, haciendo mucha presión para ser escuchadas. Gracias, creo que fue... A ver, Cuca, si puedes hablar, si no yo leo tu comentario. ¿Estás hablando o no? Ahí apagaste el micrófono. Al revés, lo apagaste. Ahora sí. No, parece que estamos con un problema. Voy a leer tu comentario. Entonces dice, mucha de la participación ciudadana y las agendas ciudadanas se gestionan pensando en un Estado ventanilla, pero al final el Estado responde como cautivo, es decir, como ciudadanía activa, coloca un problema social para su atención, pero el Estado lo atiende como quiere, ¿no? Entonces no sé si de esos primeros comentarios hacemos una reflexión y de ahí recogemos otros, Maruja. A ver, yo voy a lo de Cuca, a pesar de que ella está muda, pero me parece muy sugerente su anotación, porque en efecto creo que nosotras, sobre todo el movimiento mujeres, el movimiento feminista,
hemos hecho una combinación entre creer que porque por lo que tenemos que luchar es justo y que la justicia está de parte nuestra y que por el hecho que sea justo va a ser escuchado en ese estado ventanilla, entre comillas, ¿no es cierto? Y lo que sucede es que tenemos siempre que enfrentarnos con la cruda realidad que la justicia no necesariamente es respondida eh, de la manera como quisiéramos nosotras en la región. Es decir, hay un conjunto de intereses que se mueven a veces abiertamente o a veces subterráneamente que impiden que cierto tipo de propuestas que el feminismo tiene, y voy a hablar solamente del movimiento, puedan ser absorbidas, puedan ser solucionadas, ¿no? Y ese conjunto de propuestas pasan desde la autonomía de nuestros cuerpos, desde el control de nuestros cuerpos y los derechos sexuales y reproductivos, hasta ahora, en esta situación de pandemia que estamos viviendo desde hace meses, en la urgencia y la necesidad de considerar un sistema nacional de cuidado, por ejemplo, ¿no? Donde parecería que los recursos no existen, ¿no? Y es más o menos obvio, no solamente para el Perú, sino también para otros países, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado tanto de Naciones Unidas como de CEPAL, y que ojalá tengamos tiempo de verlas en alguna de estas semanas, que el impacto del COVID ha sido muchísimo mayor en las mujeres, pero ha sido muchísimo mayor en las mujeres porque las mujeres ya veníamos con un minus, con un menos, ¿no? Es que no estábamos en igualdad de condiciones. Y como no hemos estado en igualdad de condiciones, sino más abajo, el impacto en nosotras, en todo sentido, en términos de empleo, en términos de tiempo para el cuidado, etcétera, ha sido mayor. Entonces, a pesar de que pensamos que esos son argumentos sustentados con data y con justicia, ese ideal de estado de ventanilla no funciona, ¿no? Y en lo cual a mí me parece ciertamente lamentable. No sé si he comentado lo que las colegas habían dicho, ¿sí? Creo que también estaba el énfasis de ese concepto que no sé si tiene que ver con esta idea del Estado capturado, ¿no? La idea de que hay una serie de poderes privados que avasallan a nuestros estados también, ¿no? Sí. Ahora, si me tienen un poco de paciencia, eso lo vamos a ver, si no es este jueves, el próximo lunes. Ok. No sé si alguien más tiene algún comentario sobre bueno, sobre el ciclo o sobre esta identificación de actores que ha planteado Maruja. Eh, Hay una pregunta que yo tendría para las colegas que están acá en la sesión, porque yo no conozco y por eso es que tengo una curiosidad genuina. ¿Ustedes saben de alguna política pública, tanto a nivel local como a nivel nacional, que haya sido evaluada? Porque eso cierra el ciclo. Yo en lo personal no conozco, pero por eso quería preguntarles si ustedes conocían de alguna experiencia de evaluación de una política. Juntos, sí, juntos. Y esa Mayra creo evaluación, que conoce el caso, no sé. es que acabo de ver su mensaje. Sí. Macuca, algo tienes, pero no te escuchamos. Gracias, dice por la respuesta. Pero Mayra creo que no sé si ha trabajado juntos y quiere hacer alguna reflexión sobre ese programa. No, yo no he trabajado en Juntos, pero yo hice mi tesis basada en Juntos, y sí recuerdo haber leído una evaluación de impacto que se hizo del programa Juntos, ¿no? Y también se ha hecho, si no me equivoco, se hizo con niños del milenio, si es que mal no recuerdo, que también hizo una evaluación de la mejora en salud y en nutrición de niños menores de 10 años, si no me equivoco, o algo así, ¿no? Entonces, hay algunos estudios respecto al impacto de Juntos,
que son interesantes porque de alguna manera te demuestran que sí ha tenido efecto, sí ha tenido impacto, pero el problema con Juntos, bueno, que hasta en ese entonces ya no lo he vuelto a ver, era el tema de la graduación, ¿no? Cómo hacer que los beneficiarios se gradúen y ya no regresen a la situación de pobreza extrema en la que estaban, ¿no? Entonces había ese lapso, entonces era como que si te quito el beneficio regresas a ser pobre, entonces te lo tengo que seguir dando eternamente, pero en el diseño, y eso también es una falla ya desde el diseño, o bueno, en la implementación también, ¿no? Sí se contemplaba esta graduación, sin embargo en la implementación no se ha dado, ¿no? No sé ahora cómo se estarán llevando, pero hasta ese entonces cuando yo hice mi breve investigación, no había un criterio claro de graduación, ni tampoco había graduación de beneficiarios, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, me parece interesante. Bueno, no sé cuánta familiaridad tengan las colegas que no son peruanas con el programa de vaso de leche, pero es algo parecido a lo que está comentando Mayra, ¿no? Porque el programa de vaso de leche fue iniciado en 1983 por el alcalde de ese entonces, que era un alcalde de Izquierda Unida en la Municipalidad Metropolitana de Lima, y primero se amplió y se comenzó a ampliar hasta familias que tenían hijos de hasta 18 años, y al final nunca se, comillas, graduaron, porque seguía dándose a los niños que ya eran adolescentes y luego que eran adultos, porque ¿cómo le vas a quitar la leche a la señora? O sea, pero eso tiene que ver con algo que vamos a ver ahorita en la siguiente lámina, que no sé si podríamos pasar ahí, o si hay otro comentario. Verónica menciona algo de PISA y CEPLAN. Ajá, PISA, sí, es cierto. Lo que pasa es que cuando hablamos de PISA, estoy pensando en borrador, porque no lo había pensado así. Estamos hablando de qué política pública, de la política educativa. Verónica, ¿de qué estaríamos hablando? Sí, claro. O sea, PISA es una evaluación dentro de la política, es un tipo de evaluación dentro de la política educativa. Así como me imagino que Juntos, además de evaluaciones de impacto, porque Juntos suele aparecer en los resultados de evaluaciones de impacto de América Latina, también debe tener algunas evaluaciones de proceso. Yo creo que podrían mirar en CEPLAN, que es una de las instituciones en Perú que está a cargo, que tiene competencias en evaluación. Bueno, Lo que pasa, ese es uno de los problemas del proceso de evaluación. Se hacen evaluaciones, pero no se difunden los resultados y mucho menos se toman decisiones en función de esos procesos de evaluación. En América Latina hay como una inercia, no quiero decir que se puso de moda, pero sí avanzamos mucho en evaluaciones, pero lo que no avanzamos es en tomar decisiones a partir de los resultados de esas evaluaciones. correcto, sí, sí es cierto, sí. Quizás sin efecto sí tenemos evaluaciones, pero no tenemos decisiones para corregir, ¿no? Para potenciar Sí. aquello que se hizo bien y modificar aquello que no está dando resultado, ¿no? Es cierto. Ya, entonces pasaríamos a la siguiente lámina, pero sí me parece interesante lo que plantea Claudia, de repente después lo tomamos, que en Medellín existe un observatorio de políticas públicas, no sé si es un espacio estatal o del tercer sector, ¿no? De la sociedad civil, eso quizás lo podríamos ver más adelante. Entonces te comparto un segundito. ¿Es estatal de la gobernación de Antioquia o es de Medellín, Claudia? Es de la alcaldía de Medellín. Ajá. Y se hace, incluso pueden entrar a la plataforma, está en un sitio web, y se hace seguimiento a programas y proyectos y enfoques.
Yo he trabajado en Medellín varias veces, tú sabes, qué nostalgia. Ay, qué Con, rico, Maruja. Vente para acá. con la Pineda, ¿cómo se llama, Con Mimi? Rocío, con Rocío. Rocío Pineda, sí. Rocío. Cuando Ella ella está en estuvo la primero en Secretaría la de la alcaldía y después en Gobernación. la gobernación, sí, Sí. Ah, qué bien, Maruja. me encanta. Ya, es que Medellín me encanta. Si tuviera mar, me iría a vivir ahí, pero como no hay mar, bueno, ¿qué te... Pero tenemos la playa, Ok, la entonces calle vamos, que se llama la playa. entonces vamos a poner la lámina pantalla completa. Bueno, esta segunda parte está trabajada sobre el otro documento que les envié, que es un documento del año 2016 del Programa de Naciones Unidas, del PNUD, que se llama El Progreso Multidimensional, el bienestar más allá del ingreso. Bueno, es un poco largo el documento, pero no se los digo para desalentarlo, para desalentarlas, sino al contrario para desafiarlas, porque es muy interesante. A ver, claro, además, lamentablemente, es un documento pre-COVID, porque muchos de los indicadores y de las formulaciones que están puestas en el documento para América Latina se han desplomado como se ha desplomado la economía en nuestros países en general. No solamente es una cuestión nacional, sino en general lo que va a significar los próximos 2 años por lo menos en términos de pérdidas de empleo, recesión fuerte, endeudamiento público, etcétera, ¿no es cierto? Pero que la idea del documento es que más allá que solamente la medición del PBI, medir, por ejemplo, la pobreza o aquellos que están en la línea de pobreza o por encima o por abajo, hay que medir algo que para nosotras puede ser, para muchas de nosotras o para todas puede ser más o menos obvio, pero que lo diga una agencia del sistema como el PNUD es casi como un espaldarazo. Es decir, ¿qué cosa nos está diciendo ese documento? Miren, tenemos que mirar más allá que solamente los ingresos, tenemos que mirar calidad del empleo, tenemos que mirar calidad de vida, tenemos que mirar vivienda, tenemos que mirar saneamiento, algo que permita una integralidad acerca de cómo es el progreso, ¿no? Ustedes saben, bueno, de acuerdo al PNUD también, la siguiente lámina, por favor, Gaby. De acuerdo al PNUD también, eh, yo no sé si puedo, bueno, yo me estoy viendo a mí con 4 cositas, ¿no? No importa. Bueno, la línea de pobreza es, o sea, tú eres pobre si tienes menos de $4 al día per cápita y eres un pobre extremo si tienes menos de $2.50 per cápita al día, ¿no? Y lo que nos ha traído el COVID a nuestros países ha sido que esta especie de casi satisfacción, entre comillas, de que estábamos avanzando en la erradicación de la pobreza, que es un poco lo que recoge el documento de cómo ha ido incrementándose los sectores medios en la última década, se viene abajo cuando lo que encontramos es que hay una deficitaria atención de salud, cuando hay una deficitaria incluso interconexión, ¿no? Porque nuestros alumnos en las zonas de altura no pueden conectarse a pesar de que tengan una tablet donada por el gobierno, en fin, tenemos que mirar más allá que solamente el ingreso, ¿no? Por eso es que el primer punto, y por eso me parece también importante, es que no nos detengamos solamente en lo que significa la pobreza monetaria, sino además también tendríamos que avanzar un poco más y mirar qué significan para el términos de progreso atender poblaciones que han sido arrinconadas, para decirlo de alguna manera, de los beneficios de este crecimiento económico que registramos hasta hace relativamente poco, ¿no?
poblaciones indígenas, poblaciones discriminadas por su orientación sexual o por su identidad de género. En todo caso, cómo vamos construyendo ciudadanía atendiendo exclusiones, y estas exclusiones también tienen que ver cómo vamos atendiendo algunos de los temas que se refieren al medio ambiente, que no han sido necesariamente considerados años anteriores como aquello que nos da sostenibilidad de vida, ¿no? Cómo afecta no solamente a las poblaciones alrededor de las industrias extractivas, sino también en general a todos nosotros. La siguiente, por favor, Gaby. ¿Cómo es esta nueva, que plantea el documento, arquitectura de la política? Algo que es más o menos que está pasando en todas partes de América Latina. Una primera cuestión es que tenemos la necesidad, si es que tenemos un diseño de integralidad, uno primero es una coordinación intersectorial. Los ministerios de salud, los ministerios de educación, los ministerios tienen que estar coordinados. Esa coordinación intersectorial es indispensable, ¿no? O sea, no puede haber, y eso también lo hemos visto con la pandemia, no pueden haber decisiones que se tomen, por ejemplo, para usar el ejemplo de los estudiantes en donde no hay conectividad, se dice, donde no hay, sí, señales Sí, de... conectividad. Sí, conectividad. conectividad. Eso tiene que ver con el Ministerio de Transportes y no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Es decir, como decimos, o como dijo, o como han dicho nuestras autoridades al inicio de la pandemia, hay que lavarse todas las manos para poblaciones que no tienen acceso a agua potable, ¿no? Entonces, ¿cómo mide el Ministerio de Salud al Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que la pandemia nos trae muchísimos casos de la necesidad de una coordinación intersectorial. La segunda es también una coordinación o una articulación, y eso también es parte de una tendencia en América Latina entre gobiernos regionales, gobiernos locales, pequeños poblados, o sea, lo que se llama la articulación territorial, ¿no? Porque si no tenemos, es casi como pensar una política que va de arriba hacia abajo, ¿no? Y que llegue al ciudadano de esa forma, ¿no? Lo otro, que es algo que estaba comentando, creo, Mayra, bueno, no recuerdo, es el tema de las políticas de protección social. Porque no es solamente cómo graduamos a los beneficiarios del programa juntos, sino cómo miramos una política que incluya desde el nacimiento a la persona y que cubra socialmente, por eso protección social, hasta el anciano, ¿no? Que es parte también de esta nueva visión, por eso es que existe en Bolivia, en Perú, creo que también en Colombia, estos programas de cuidado a los adultos mayores que están en situación de riesgo, digamos, ¿no? Y por último, una siguiente cuestión que está muy vinculada al anterior es de qué manera se hace casi como obvio, entre comillas, obvio, pero cada vez es más una fórmula de atención en el diseño de políticas, la participación de las personas, ¿no? Ya no necesariamente como un checklist, sino como una necesidad de que aquellas personas que están involucradas en un tema participen o en el diseño o en la evaluación de la política, ¿no? Si lo ponemos como un diagrama que aparece en el documento de PNUD que les he enviado, Gaby, por favor, pasa la lámina. El esquema sería ese, ¿no? O sea, tenemos articulación territorial para los distintos niveles de la administración pública,
tenemos también articulación intersectorial, ¿no? Para las sinergias, y al mismo tiempo tenemos la atención al ciclo de vida de las personas y las personas afectadas o no afectadas, pero en todo caso ciudadanía empoderada, como dice el documento, ¿no? O sea, personas que podemos ser capaces, para decirlo de alguna forma, de opinar sobre aquello que nos afecta. Ahora, no, como dice la canción peruana, no todo es suave como el arrullo de la paloma, ¿no es cierto? Hay, la siguiente, por favor, hay muchos desafíos. Las personas que como yo, o como seguramente muchas de ustedes trabajan o han trabajado con o dentro del sector público, sabemos las dificultades enormes para que un sector coordine con otro sector. Ahí yo creo que es una especie de vicio de el cuidado de su lote, ¿no? Y una tensión permanente, porque quién es el que manda, quién tiene la prioridad, si es salud, si es educación, si es vivienda, o sea, hay como poca cultura institucional en efecto para la colaboración y mucho de competencia, ¿no? Y esa es una dificultad para esta propuesta de cómo se hace una nueva arquitectura para la política pública. Lo otro es, en mi opinión, también como experiencia de trabajo lo digo, no es tanto a nivel de los gobiernos subnacionales o gobiernos regionales o municipales esta competencia, sino la poca capacidad instalada que existe en muchos de los gobiernos descentralizados, ¿no? Hay vocación de servicio, puede haber interés en la aplicación de una política, pero no necesariamente un sustento real para ejecutar la política, ¿no? Lo que yo he visto en lo personal ha sido, por ejemplo, una alta rotación de funcionarios públicos a nivel de los gobiernos subnacionales. Claro, casos de corrupción también con frecuencia, ¿no? En fin, ese es un desafío importante. Y el otro desafío que el documento marca es la heterogeneidad, ¿no? La heterogeneidad de la población, porque cada vez más hay más expectativas dispersas y a veces son difíciles de responder a todas ellas, ¿no? Se hace complicado responder a todas ellas. La siguiente, por favor. Para poder llegar a esta ciudadanía empoderada, como lo llama el documento, para poder llegar a una participación real, lo que tenemos es unas enormes dificultades para acceso a la representación política de los grupos humanos que han sido o que están alejados o discriminados de la representación política, desde los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, etcétera, ¿no? Y están todos todos estos grupos con su propia agenda, presionando para que su agenda se imponga en la definición de políticas, y eso también es una complicación porque hay una especie de fricción entre esas políticas y las políticas universales, ¿no? O sea, cómo se construye dentro de la diversidad, dentro de lo universal. Y ahí tenemos también, creo yo, una cierta tensión. Lo vamos a ver ahora, el PNUD para este documento hizo focus group a nivel regional, que los voy bueno, Gavin me va a ayudar a proyectar los resultados de 2 focus que me parecen interesantes para ver la heterogeneidad respecto a lo que estoy hablando de los imaginarios. Y por último, pasamos por favor a la siguiente. Cuando estamos hablando de protección social, estamos hablando de personas que están en situación de pobreza, en efecto,
que como recordaba Mayra en su investigación sobre Juntos, o como yo lo recordaba en mi comentario sobre el programa de vaso de leche, las personas que reciben a veces estos programas sociales, no se, comillas, no se gradúan nunca, porque se supone que son programas temporales de alivio a la pobreza, pero que están articulados o que deberían estar articulados, en el mejor de los casos, con programas de empleo, con programas productivos, con programas de desarrollo que permitan la superación de ese nivel de pobreza, y entonces se desplaza la población que ha sido beneficiaria de ese programa hacia otro tipo de proyecto. Y eso normalmente no sucede, ¿no? Se trata de todas maneras que imaginemos que no es solamente pobre el que tiene $4 al día, sino también es pobre el que no tiene acceso a una educación de calidad, el que no tiene acceso a sanidad, a agua potable, a vivienda digna, ¿no? Y por supuesto el problema con los niños, ¿no? Que a mí me parece muy serio, porque una poca atención a la niñez supone, no necesariamente es así, pero supone una reproducción generacional de la pobreza, ¿no? Por favor, la siguiente lámina. ¿Ustedes ven la pantalla completa o ven arriba? ¿Cómo están viendo, Gaby? Gaby. Sí, perdón, estaba muteada. Yo sí veo acá dice progreso y sale desde felicidad hasta avanzar. Sí, pero arriba, porque yo estoy viendo arriba, me estoy viendo a mí, que no debería, después te veo a ti, veo la cara la cara de Mayra, veo, ¿no? Se ve toda la pantalla completa. ¿Sí? Yo no lo estoy viendo igual que tú, entonces. Sí, sí se ve completa. Ya. Ok, miren. Está viendo, sí. Voy a detenerme en esta lámina y en la siguiente. ¿Por qué preguntaba si se veía completa? Porque a mí me parece súper interesante estas dos. En el documento que ustedes recibieron, se encuentran estas láminas que cuando tengan tiempo vale la pena que revisen, porque han sido construidas a partir de focus group que hicieron los que realizaron el estudio de PNUD en varias ciudades o regiones de América Latina. Y una primera lámina tiene que ver con las personas en situación de pobreza por ingresos, sobre cómo imaginan el progreso. Y la otra lámina, la que está después, que vamos a verla también, es cómo imaginan las personas de clase media el progreso. En lo que es el color azul, que está a la derecha, es qué es lo que debe ser, y en lo que está en amarillo es qué es lo que debe tener el progreso, y es el significado. El progreso, si ustedes lo ven a la derecha, en la cantidad de menciones que hay, es estudios, educación, 804, ¿lo ven? Y trabajo. O sea, es muy importante. Ese es el progreso, los estudios, la educación y el trabajo. ¿Y qué es? Eso es para lo que es ser. ¿Qué es lo que se deben hacer también? Avanzar, el bienestar familiar, tener más oportunidades, tener dinero, recursos económicos. Pero lo que es importante es qué es el progreso. Si se fijan, el progreso también es, a la izquierda lo ven, infraestructura, ¿no? 122 respuestas de infraestructura y 62 respuestas sobre vivienda digna, buenos gobiernos. Porque el progreso en azul es el ser, en rosadito es el fomentar y en amarillo el tener. Eso es para las personas y para el imaginario de personas con pobres monetariamente, pobres de acuerdo a ingreso monetario, ¿sí?
¿Pasamos al otro lado, a la otra figura o todavía no? Pasamos. Bueno, pasamos. Estas son las menciones de las personas de clase media sobre sus imaginarios de pobreza, de progreso. La gran coincidencia, como ustedes pueden ver, con las personas pobres, es que también acá los estudios y la educación son importantísimos para la idea de tener y de ser. O sea, progresar es tener, avanzar es tener educación, y es tener educación para un buen trabajo, tener estudios para poder crecer, ¿no? Ahora, como señala el informe, y eso me pareció muy interesante, la coincidencia de estudio, educación y trabajo como una expectativa y como un contenido del progreso en el sector medio y entre la población pobre, de repente también ahí el tener, por ejemplo, si lo ven al lado izquierdo, también hay vacaciones y hay viajes, hay bienes materiales, y algo que señala el informe que a mí me parece clave. En la lámina anterior, no sé si Gabriela puedes poner la lámina anterior. Sí. Al lado izquierdo, en amarillo, ustedes ven vivienda digna, ¿correcto? ¿Lo ven? Infraestructura 122, vivienda digna 62, buenos gobiernos 35, felicidad 45, ¿sí? Con la siguiente lámina, para la gente de clase media, a la derecha se ve la vivienda, pero es la vivienda propia. Es muy curioso, porque la idea de vivienda propia, 180 menciones, y justo está al costado de que el progreso depende de uno mismo. Lo que, en mi opinión, está marcando mucho es esta idea de que vino con el modelo económico, de que la movilidad social y el esfuerzo depende mucho del esfuerzo personal antes que de proyectos colectivos de cualquier naturaleza, ¿no? Yo me hago solo, yo puedo solo, y la idea del emprendedor, por lo menos en el caso peruano, que es muy fuerte como, ¿cómo decirlo? Como imaginario, en efecto, de lo que puede ser el progreso para una persona, ¿no? Ahí me quedaría. Y por favor, quisiera comentarios de ustedes sobre esto antes de contarles cómo he pensado la próxima semana. Bueno, abrimos para quien quiera hacer alguna pregunta a Maruja sobre lo que acabamos de ver, ¿no? Sí, a mí también, yo creo, Gaby, si pudieras dejar la lámina de los imaginarios por ahí, porque vale la pena mirar y reflexionar sobre ellos. Tengo la impresión que sería posible verlos nuevamente. Sí. Sí, a mí me impacta mucho eso porque pues ahí se muestra realmente lo que se llama el poder hegemónico. Es decir, qué idea tenemos de la vida, del desarrollo, del buen vivir, y cómo, cómo pues el individualismo propio del capitalismo se impone con la idea de un progreso que depende básicamente del esfuerzo del emprendedor, ¿sí? Entonces, esos imaginarios son muy interesantes porque reflejan el trabajo arduo que toca para desmontar y poner, digamos, otra hegemonía con otro tipo de cosmovisión. Sí, en realidad el documento, cuando hace ilustra con estos gráficos
el imaginario de las personas en pobreza y el imaginario de los sectores medios, lo que dice es cómo en el diseño de políticas públicas que presumimos que deberían ser universales, debemos tener en cuenta la heterogeneidad de los imaginarios, ¿no? Porque de otra manera vamos a, o sea, si queremos hacer políticas focalizadas, correcto, pero si queremos o si pretendemos hacer políticas públicas de carácter universal, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que educación, estudios y trabajo forman parte de un paquete que ambos grupos o ambos sectores económicos, ¿no? Están ¿cómo se diría? Anhelando, ¿no? ¿Qué más? Pregunta a alguien, en el estudio también está, me imagino que siempre es difícil, ¿no? Hacer de la clase alta. Solamente Sí, había pobreza y clases medias. solamente había yo les sugiero, ustedes tienen el texto del PNUD y esto está, les digo ahorita, por si acaso no quieran revisarlo todo, estos gráficos están en la página 214, 215, y solamente son focus group con sectores medios y sectores pobres, o sea, grupos de pobres. Pobres, además, pobres monetarios, ¿no? A ver, yo voy a ver si en mi chat. Igual yo pensaba, Maruja, que nos dice que la educación y el trabajo sea algo tan compartido, ¿no? O sea, también eso es, o sea, a mí me llama la atención, digamos, o sea, me parece interesante, no sé si también sería interesante compararlo con otras regiones del mundo, ¿no? Si es que eso también se repite o es una cuestión más latinoamericana, no lo sé, ¿no? Pero me llama la atención eso similar entre ambos grupos sociales. Ujú. Hola. ¿Sí? eh, Adelante. Sí, yo estaba pensando en el propio imaginario sobre las clases. O sea, yo me imagino que estos estudios lo hacen en base a los parámetros tradicionales que definen las clases media o baja. Pero acá en Chile, por ejemplo, uno escucha empresarios que están dentro de los grupos más ricos del mundo incluso, identificarse como clase media, y también uno va a sectores populares, a poblaciones en que viven en condiciones bastante precarias y la gente se identifica como clase media. Entonces hay una distorsión del imaginario acá en cuanto a qué es ser y quiénes son la clase media. También tiene que ver con que la distancia entre los sectores pobres y las clases medias propiamente tales es bastante corta. En cambio, hay una distancia mucho más larga con la clase alta, y entonces no, yo creo que en ciertos puntos se difumina, ¿sí? Es difícil distinguir bien, y hay algunos criterios también tradicionales para definir clase media o sectores populares, por ejemplo, la educación, que ya no nos están sirviendo tanto como indicador, porque si bien hay personas ahora que se ha ido ampliando las coberturas universitarias, incluso la educación formal, hay muchas personas con educación formal, incluso de bastantes años de escolaridad, pero con ingresos muy bajos que no corresponden a lo que tradicionalmente se esperaría. Entonces, no es solo lo que cada clase piensa que cambia, sino que además yo siento que la propia visión, por lo menos acá en Chile, de las clases sociales, también está un poco distorsionada y polarizada. Bueno, lo que hemos visto en las movilizaciones últimamente es más bien una polarización entre los sectores altos que concentran la riqueza y el resto. Porque
también es interesante de considerarlo cuando uno piensa en las expectativas de esa población frente a las políticas. Bueno, en la época de la dictadura se había prohibido usar la palabra, por ejemplo, obrero, era algo que estaba prohibido por decreto, entonces también es algo, a mí me pasa cuando escucho personas que me dicen, por ejemplo, era de familia obrera, eso ya no se acostumbra mucho a decir en Chile. Todos son trabajadores, que antes era una palabra más asociada como al oficinista. Entonces, esas categorías tan tradicionales de obrero, empleado, trabajador profesional, empresario, no sé, están un poco difuminadas. También esta idea del emprendedor contribuye a eso, porque acá le llaman emprendedor en el Estado a la señora que tiene una máquina de coser para hacer trajes a través de una capacitación municipal. Entonces, hay una distorsión allí que hace difícil a veces comprender exactamente las realidades de las que se está hablando, y eso yo creo que ha entorpecido incluso al propio Estado, porque las declaraciones de los ministros que muestran que en realidad no tienen ni idea de cómo vive la gente, tiene que ver con eso, en que ellos mismos se entrampan con estas categorías que no están demostrando en realidad los matices y las diversidades existentes en las formas de subsistencia de las personas. Mira qué interesante. Ahora, en este caso, yo les digo, antes de reaccionar a lo que ha dicho Jimena, que me parece súper interesante, es decir, en este caso concreto, han usado para los focus group ¿cómo se dice? La línea de ingresos. O sea, pobre por ingresos, pobreza por ingresos, o sea, $4 por día, ¿no? Y sobre los $4 ya tienes la clase media, ¿no? Ahora, hay una persona que en el chat que está preguntando dónde consigue el documento y yo me muero de pena porque ese documento lo colgó, creo que Gaby hace algunos días, yo lo mandé con tiempo para que todo el mundo leyera el documento antes de la sesión de hoy día, que veo que, bueno, en todo caso, mira. Solo aclarar quizás que como son bien pesados y no se pueden mandar por correo, están colgados en el Classroom, en el módulo, y hoy día, en el correo del link de hoy día, volví a mandar el link con los documentos. Si alguien tiene algún problema para ingresar, porfa, me escribe por correo para ver cómo podemos hacer directamente para que no dejen de verlos. Ya, y es cierto que lo que mencionaba Jimena sobre Chile, pero también es cierto que uno tiene que estar siempre alerta de lo que son trampas semánticas, porque no son semánticas, o sea, están cargadas de contenido político. Aquí ya no se habla, por ejemplo, de trabajador, se habla de colaborador. O sea, tú no eres un trabajador para usar una empresa chilena de Falabella, no. Tú eres un colaborador de Falabella, ¿entiendes? O sea, se ha diluido tanto la condición de trabajador que ni siquiera el nombre mantiene. Es muy interesante. Y no es casualidad. A lo que voy ese no es solamente un giro semántico cualquiera, sino que está cargado de contenido distorsionador de las identidades, ¿no? En mi opinión. Bueno, qué pena que no hayan tenido oportunidad de mirar el documento, pero el documento es muy interesante y vale la pena que le den trae muchísimos cuadros, el documento de PNUD. Como les decía, lamentablemente es un documento de hace 4 años, del año 2016, pero trae mucha información sobre la cual vamos a regresar en algún otro momento de estas sesiones, porque trae información sobre empleo, sobre ingresos de hombres, de mujeres, a nivel regional, y también una desagregación por país a nivel de la región, que me parecería útil, dado que estamos, lo vamos a revisar, dice Emily. Sí, seguro que lo vamos a revisar. ¿Algunas preguntas más? ¿Comentarios? ¿Yo puedo comentar algo?
Adelante. Sí, bueno, solo quería hacer un par de comentarios. El primero respecto al segundo imaginario, ¿no? De las personas de clase media, y me hace recordar mucho el de progreso y todo el tema de emprendedores, a cómo también los medios de comunicación y, bueno, más que nada los bancos, bombardean tanto, por ejemplo, de publicidad respecto a los emprendedores, eh, incluso sacando comerciales, digamos, bastante emocionales, de alguna manera, por decirlo así. Pero sin embargo, cuando vas a mirar las tasas de interés que cobran por los préstamos a los pequeños emprendedores, son incluso mayores a las tasas de préstamos que les dan a las grandes empresas. Entonces, de alguna manera te venden la idea, pero financieramente no sé, digamos, no sé, no sé cómo decirlo, no se impulsa desde el Estado también un crecimiento sostenible, ¿no? Entonces, también creo que eso me hace recordar a cómo la pandemia ha afectado a muchos emprendedores, cuántos negocios han cerrado por digamos, por la precariedad en la que estaban sostenidos, ¿no? Muchos sin tener acceso a sistemas básicos de salud, por ejemplo, ¿no? A seguros de salud. Entonces, bueno, eso respecto a ese comentario, cómo juegan en pared la indiferencia del Estado muchas veces y el aprovechamiento de los bancos. Yo sé que tiene que ver con el tema del riesgo y todo esto, pero de alguna manera me llama la atención eso. Y lo segundo que quería comentar era a lo anterior, que eran los desafíos, si no me equivoco, o la estructura que se tenía de lo que era la articulación territorial, y me hace acordar porque en el sector público muchas veces se tiene definida esa articulación intersectorial, es decir, el ministerio a cargo es el ente que dicta las políticas y que es responsable, y bueno, los gobiernos regionales ejecutan, pero sin embargo también se ve que a pesar de que hay esa verticalidad, en los programas o en las estrategias, también hay un tema de que en el diseño a veces no se toma en cuenta las condiciones o las diferencias geográficas, ¿no? Entonces, a mí me hace acordar mucho, por ejemplo, aquí en Perú, el tema de la contratación docente, ¿no? De educación básica, que desde aquí se piensa la norma de cierta manera y se les dice a los gobiernos ya aplíquenla, pero cuando tú vas a implementar la norma en el territorio, te das cuenta que esta norma no se ajusta a la realidad territorial. Entonces, tienes muchos problemas para contratar docentes, especialmente en zonas, por ejemplo, rurales, alejadas o zonas interculturales, perdón, zonas con lenguas originarias, donde no hay docentes que puedan suplir esa necesidad, y muchas veces la docencia termina siendo ejercida por personas que no son docentes, ¿no? Pero porque hay una necesidad. Pero también es que hay mucha burocracia en el sistema, en el ministerio, que hace que tengas que ir y venir y perder mucho tiempo. Entonces llegas al inicio del año escolar y muchos niños y niñas no tienen un docente, porque justamente la burocracia, desde pensar tu normativa, desde el escritorio, como le decimos aquí, no te hace ver la realidad de las zonas rurales y alejadas, donde es diferente. Entonces, digamos que tú lo piensas de una manera aquí, porque no conoces esa realidad, pero también hay un tema de desidia, creo yo, porque no te interesa conocer más allá. Es decir, tú crees que lo que estás haciendo, y eso lo he visto en el sector público, y hablo desde mi experiencia, no puedo hablar en todas, pero es un poco también la indiferencia de eso, de conocer la realidad, que nos lleva también a que el diseño esté siempre desde el escritorio, y finalmente cuando vas a implementarlo en el territorio no se puede implementar o tenga muchos problemas para implementarse, y finalmente sus efectos no sean los esperados, ¿no? Eso más que nada. A ver, acá hay... Gracias. Ya la encontraron en el Classroom. No sé si sobre eso quieres comentar, Maruja, y de ahí seguimos, o recoges otras preguntas, otros comentarios. Estás muteada, ahora sí. ¿Hay más comentarios sobre... A propósito de lo que acaba de decir la colega,
Lamentablemente no encontré en este documento que he compartido con ustedes esa información tan precisa como me hubiera gustado tenerla, pero lo he leído en otra parte y mea culpa, no me acuerdo dónde. Pero vamos a suponer que acá está la línea de pobreza, ¿no es cierto? Clink, $4 por día. Y tú dejas de ser pobre monetario si ganas o si recibes por día $4.50. Sí, la diferencia de 50 céntimos no es nada, ¿no es cierto? O sea, pero hay como, bueno, si se mide solamente por ingresos, entonces podrías también tener una falsa imagen de crecimiento del sector medio o de crecimiento de la población que salió de la pobreza, ¿sí? Cuando hay una catástrofe como ha sido o como está siendo el COVID, esa población está, para decirlo imaginativamente, en $4.50, es una población pobre vulnerable, así entiendo que se llama oficialmente, ¿no? Y su vulnerabilidad es de tal magnitud que, claro, vulnerable, dice Mayra, sí, pues es que el padre de familia, que es el que trae los ingresos a la casa, se enferma o su taximoto se malogra y no puede trabajar y ahí se desploma. O sea, no, la vulnerabilidad es muy alta y a veces hemos estado sintiendo, por lo menos yo lo hablo como en el caso peruano, como que bien vamos hacia adelante, estamos dejando la pobreza, han dejado la pobreza tantos millones de personas, ¿no? Sobre todo en estos momentos en que se está discutiendo algunos cambios del modelo económico, dice, ¿cómo se toca el modelo económico si es que se ha reducido la pobreza de tantos millones a tantos millones? Y que también ha sido la discusión en Chile el año pasado a propósito de las movilizaciones, ¿no es cierto? O sea, Chile, el ejemplo de toda la región sobre la disminución de la pobreza, y lo que vemos es una situación precaria en términos de servicios y en términos de condiciones de vida, ¿no? Y también los pobres vulnerables. Entonces, creo que es algo que deberíamos comenzar a tomar en cuenta al momento de pensar e imaginar políticas públicas también, ¿no? Acá hay una persona que dice, creo que se llama vulnerables económicamente. Sí. Yo también tenía un par de comentarios, Maruja, mientras alguien más se anima a participar. Eh, que claro, aquí no se ve nada de salud, ¿no? Me sorprende un poco que no haya ninguna reflexión a tener una salud garantizada o lo que fuera, pero entiendo también que se hizo en un momento en el que la región estaba mejor económicamente, o más o menos, y que quizás si volviéramos a hacer las preguntas hoy en día serían distintas o bastante distintas, ¿no? Con relación a esto que ha pasado con el COVID. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, no sé si lo vas a exponer más adelante, todo este dilema de la focalización versus la universalización de las políticas, ¿no? Porque efectivamente, ahora que hablamos de cuidados o que vamos a hablarlo en un momento, lo que hemos tenido son políticas hiperfocalizadas, o lo que decían de Juntos, ¿no? Creo que no todo el mundo sabe, pero Juntos es un programa de transferencias condicionadas aquí en Perú que está enfocado más a las mujeres en realidad, pero a las mujeres que tienen hijos menores de 18 años se les da un dinero condicionado a que ellos asistan al colegio y que vayan a una serie de controles médicos, si no me equivoco. Entonces, volviendo, ¿no? Volviendo entre esta tensión entre lo focalizado y lo universal. Aunque, bueno, a mí el debate sobre focalización y universalidad hace como un par de semanas es muy curioso. ¿Alguna de las colegas que asisten a este curso es de Argentina? No, no tenemos ninguna alumna argentina. Bueno, estuve en un seminario virtual, para variar, con dos colegas argentinas que habían trabajado sobre
el programa de alimentos para poblaciones pobres en Argentina, y cómo había ido desde la década de los 90 evolucionando esos programas de asistencia alimentaria. Y ellas, porque eran dos, hablaban de los programas asistenciales. Y para marcar la diferencia, nosotros en el Perú hablamos de los programas sociales. Y eso yo creo que semánticamente, nuevamente, marca una diferencia, porque asistencial es eso, cuando tienes unas políticas universales, independientemente de la crisis que hoy en este momento puede estar atravesando la Argentina. Argentina ha sido un país con políticas públicas universales a nivel de educación y a nivel de salud interesantes, importantes. Entonces, claro, tienes una población que es asistida, entonces es un programa asistencial. En cambio, nosotros en el Perú hemos tenido hasta hace relativamente poco la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, y entonces le decimos programas sociales adjuntos, o todo aquello que son transferencias monetarias condicionadas, ¿no? Entonces es muy curioso, porque ¿cómo haces un programa social focalizado en una población o ante una población mayoritariamente pobre? Cuando en realidad lo que deberías hacer es tener un esquema de política universal para atender esa situación de pobreza. No sé si me estoy explicando, pero es que es complejo como la tensión entre focalización y universalidad, ¿no? No sé qué opina Mayra, que ha estudiado juntos. No, o sea, yo no estudié exactamente, pero lo utilicé de base para mi tesis, ¿no? Ajá, bueno. Sí, o sea, sí creo que de acuerdo contigo que en verdad lo semántico importa mucho, ¿no? También Ah, desde cómo se conciben las políticas públicas, creo yo. ah. Bueno, miren, si no hay más preguntas, quería comentarles la próxima sesión del jueves, cómo va a ser. ¿Hay más preguntas? No veo escritos en el chat, no. Adelante, si quieres explicar eso. Sí, miren, me imagino que está colgado en el Classroom, como le llama Gaby, dos textos. Uno de Virginia Guzmán y Sonia Montaño, publicado por CEPAL, que es un texto corto, y otro que es un documento también de Naciones Unidas sobre los llamados mecanismos para el adelanto de las mujeres, los famosos MAM, que no son otra cosa más que los ministerios, consejerías, institutos para la mujer en la región. ¿Por qué elegí ambos documentos? El primero, el de Vicky Guzmán y Sonia Montaño, porque a pesar de que es... Okay, hoy me pasó que mi micrófono no funciona y mi mano no está para escribir. Ay, qué pena. Primero porque da una visión de cómo es que han estado funcionando, no funciona, sí, pues operando las políticas hacia las mujeres, políticas públicas hacia las mujeres en la región, y a pesar de que es un poco, comillas, antiguo, sí nos permite una visión de conjunto, porque es uno de los textos que reúne varios factores ahí, que me parece interesante poder conversar sobre ellos. Además, porque también, sí, porque también lo que hacen es una distinción interesante, ambas autoras, de lo que son por algunas de las políticas implementadas por estos mecanismos hasta ese periodo para la autonomía física, para la autonomía política y para la autonomía económica. Dado que este es un curso de economía y yo me siento casi obligada por responsabilidad a responder al título de economía feminista, interesante ver cuáles han sido algunas de las medidas adoptadas para la autonomía económica desde los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Y el otro, ese es un documento chico de CEPAL. Y el otro documento es un poco más largo, pero tiene una primera parte interesante sobre, a nivel regional, cuáles son los estatus, se diría, dónde están ubicados los mecanismos. ¿Son ministerios? ¿Son institutos?
cuánto dinero se les da, cómo se llevan con el movimiento feminista, cómo recogen o no demandas para la emisión de política, ¿sí? Que también me pareció que podía ser un documento importante para debatir. Y ahí, si yo estuviera en la universidad dando clase, como se lo pregunté a Gaby, yo les diría, bueno, entonces la próxima sesión, la tarea es 2 puntos. Y ya Gaby esta mañana me sacó de mi ignorancia y me dijo que acá no había ningún tipo de, de obligatoriedad para nada, pero yo no sé si es posible, pediría a las colegas que son, bueno, de Chile, de Colombia, de México, si tuvieran la amabilidad de hacer como una pequeñísima reseña para compartir con todas qué es lo que están haciendo esos mecanismos de igualdad para la mujer. Es decir, cuáles han sido, en la opinión de ustedes, su propia evaluación, muy ligera, muy focalizada, pero sí para conocer y poder contrastar cuán operativas son o no estas instancias para la emisión de políticas públicas para las mujeres. ¿Les parece o es mucha frescura y optimismo de mi parte? ¿Ah? ¿Qué dice la paisa? A ver. Jimena, Claudia, ¿podrían? No. ¿Sí? Bueno, sobre todo porque el CERNAM, yo me acuerdo del primer gobierno de Piñera que puso CERNAM pusieron una señora que creo que era del Opus Dei, ¿no? Que, que dijo que quitó los servicios de cuidado diurno porque las mujeres tenían tiempo. O sea, era bárbaro, parecía surrealista, ¿no? Era impresionante Ahora cómo... el ministerio. ¿Ah? Ahora está el Ministerio de la Mujer y el Género. Sí, claro, pero antes era el CERNAM, el Servicio Nacional, ¿no? Claro. Sí. Y en el caso de Bolivia, ¿hay colegas de Bolivia en este grupo? No. Teníamos una, me parece, pero no estoy segura si está asistiendo ahorita a clases. Ah, bueno. Porque en Bolivia es interesante, igual como en Colombia, también bajó de categoría y de nivel, ¿no? En Ecuador también, ¿no? Bajó. No sé si además de Chile bueno, Claudia desapareció, su micro enmudeció. Yo puedo igual mandar por Aquí correo. estoy oyéndote mal. Ajá. Es que estoy prudentemente calladita. Pero tú crees que porque estás en silencio no estás visible. No, yo no estoy diciendo que hagan ni siquiera un PPT, no, que tengan a la mano la información para compartir. Y eso son opiniones muy personales, de lo que ustedes sepan que está pasando, ¿no? No, está muy bien y sobre todo porque Medellín se creó muy recientemente el movimiento político feminista Estamos Listas y desde Estamos Listas se incidió mucho en las políticas de las mujeres para Medellín en este cuatrenio. Bueno, me parece fantástico. Yo les pediría, por favor, sí, con Gaby, las audaces que van a apoyar la sesión del jueves, para saber cuántas son, se les dicen a Gaby, yo, y entonces para yo poder ir armando la sesión del jueves, según si hay muchas intervenciones, la hago más pequeña para que ustedes puedan tener más tiempo disponible y entre todas podamos compartir nuestras visiones y nuestras experiencias, ¿les parece? Sí. De acuerdo, entonces acá por lo menos Cuca dice que sí puede avanzar algo. Jimena dice que también podría hacer algo de Chile. No sé si alguna de las colegas de Perú que querría también hacer algo sobre Perú, que es todo un tema. Hacer algo sobre Perú en estos momentos es casi como un desafío, ¿no? Porque no se sabe qué cosa pasa con tanto cambio. Hemos cambiado presidentes y hemos cambiado ministras. Ah, Dios mío. Bueno, Verónica puede hacer de Paraguay. Paraguay. Ah, bacán. Ya.
Yo le dije a Maruja que como me daba curiosidad podía tratar de ver el de Argentina, que como es nuevo, a veces las cosas nuevas tienen otros ímpetus, así que eso puede ser motivador. Bueno, entonces lo vemos el jueves en la próxima sesión, ¿sí? Eso, exacto. Ok. Muchísimas gracias. Me dijeron que era hasta un cuarto para las 6. Sí, estamos perfecto. Ok. Les doy un abrazo. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos entonces el jueves. Gracias a todas. Un abrazo. Ya puedo salir, ¿no, Gaby? Sí, yo voy a cerrar la sesión. Un besito. Chao, chicas. Hasta luego, muchas gracias. Cuca, tú la próxima vez quiero escuchar tu voz porque has hecho el esfuerzo y no has podido. Nos vemos.